este episodio de LinkedIn Podcast voy a hablar de cómo mejorar tu ratio de respuesta en los mensajes en LinkedIn. Hola, soy Manolo Vidal, director de contenidos de LinkedIn Podcast. Te recuerdo que tienes acceso a todos los capítulos de LinkedIn Podcast en iTunes, iVoox, Spreaker o si te resulta más fácil puedes localizar todos los episodios en YouTube. Tan solo tienes que buscar LinkedIn Podcast y accedes a todos los capítulos. ¿Qué te vas a llevar en este capítulo? En este capítulo te llevas la forma de cómo estructurar un mensaje para tener una mejora en tu ratio de respuesta. Todos tenemos una forma especial de comunicarlos. LinkedIn nos brinda diferentes vías de hacerlo, ya sea para pedir una petición de conexión, para continuar la conversación una vez ya estamos en conexión con esa persona, para escribir un email o bien para utilizar la mensajería interna de LinkedIn. De forma paralela, cuando alguien comparte o publica una información, tenemos una oportunidad para aportar valor y esto es clave en ventas. Úsalos, están para algo. Si te dedicas a vender, tienes diferentes formas de comunicarte con tu cliente. Te daré algunas. Aportando valor con un comentario que haga. Cuando conectas con él, tienes que aportar valor personalizando el mensaje para que sienta interés en conectar contigo. Escribiendo un mensaje que lleve a un siguiente paso, que debería ser una llamada, un Skype o mejor, una reunión. Esto anterior parece muy obvio, si te paras a pensarlo. Pero ¿qué ocurre cuando falla la comunicación porque no hay respuesta? ¿Te has parado a pensar cómo está formulado el mensaje? ¿Hablas de ti o hablas de tu cliente? Un mensaje mal escrito es considerado por tu interlocutor como spam. ¿Cuál es la estructura que yo aplico a los mensajes, ya sean email o mensajes a un contacto de primer grado? Reconozco que he tenido que fallar mucho para poder empezar a encontrar una autovía donde el ratio de respuesta empieza a ser interesante. No diré un número porque eso aquí no importa. Lo que importa es que te aporte una estructura de mensaje que he diseñado para que te sirva como idea para mejorar tu comunicación. ¿Y cuál es esa estructura? La he dividido en 4 bloques. Te hago primero una pregunta. ¿Qué es lo que queremos con nuestro mensaje? La mayoría piensa que nos respondan, pero la realidad es que lo abra. Y para lo que abra tiene que contener y para que lo abra tiene que contener un buen headline o asunto. El bloque primero es el asunto del mensaje. De este asunto depende de que lo abra o no, como te he comentado. Un ejemplo, ¿utilizas LinkedIn y no consigues más leads? Lo que estoy haciendo es retarle a saber cómo conseguir más lead y para ello tiene que abrir el mensaje. El asunto es la clave de la apertura del mensaje. 2. Establecer credibilidad. Una forma idónea de comenzar mi mensaje es ofreciendo credibilidad sobre el target de persona que he escogido y debo enfocarme sobre todo en darle píldoras sobre cómo puedo conseguir más leads dentro de su negocio. Estoy poniendo el foco en él, no en mí. Es aquí donde se suele fallar, porque le entras hablando de lo que le ocurre a él, de su problema. Al igual que la fase anterior, se trata de dar un siguiente paso y que siga leyendo, que sienta interés por lo que podemos aportarle. Lo más importante es cómo estableces la credibilidad. Número 3. Problema y qué le ofrecemos para solucionarlo. Esta es la parte más difícil del mensaje y es aquí donde te la juegas. Es la parte que más trabajo lleva. Debes observar su perfil de empresa, las noticias de la empresa e idear un posible problema con la consecuente solución. Te pongo un ejemplo. Imagina que me pongo como target una empresa que se dedica a la exportación. La forma de plantearle un problema es cómo vender más en otro país. Pero antes de vender, el comercial debe tener una agenda. Y previo a la agenda debe de tener una base de clientes a visitar. Lo que hago es mostrarle aquí cómo puede generar una agenda en local previa identificación y cualificación de ese target para poder cerrar esa agenda y así planificar el viaje. Le estoy dando una solución a un coste que para la empresa es muy alto, pero lo está viendo no como un coste, sino como una oportunidad. Le planteo un problema y le doy una solución. Número 4, CTA o Call to Action. El bloque 4 es lo que yo llamo un call to action, una llamada a la acción, a dar un siguiente paso, moviendo a tu prospecto a que mueva ficha para que se genere una llamada o una visita. Finaliza con una llamada a la acción.
No se trata de que seas un experto en comunicación, se trata de probar y mejorar. No te preocupes si fallas. Como yo he hecho al principio, yo, al igual que tú, he fallado, pero lo importante del fallo es levantarte y llevarte ese aprendizaje para mejorar. Al fin y al cabo, se trata de tener éxito con una mejora en tu ratio de respuestas que te lleve a generar nuevas oportunidades de negocio. Recuerda que si necesitas ayuda para tu empresa o para tu proyecto, o cómo orquestar una estrategia con LinkedIn como disparador de nuevas oportunidades de negocio, puedes contactar conmigo entrando en mi web manolovidal.com, buscándome en LinkedIn como Manolo Vidal o bien en el formulario LinkedIn Podcast. Te espero en el siguiente capítulo. Hasta pronto.